Lucas capítulo 18. Vamos a terminar, si Dios permite, en esta mañana este tremendo capítulo. Llevamos varios domingos en él. Es uno de los capítulos más importantes, más trascendentes de toda la Escritura. ¿De qué habla fundamentalmente Lucas capítulo 18? Habla de diferentes aspectos de la oración. Cómo se cumple eso de que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, aquí claramente Lucas 18 pone de manifiesto lo que es la oración eficaz. La oración que siempre va a encontrar respuesta. Y en Lucas 18 hay dos parábolas y dos hechos que ocurrieron en el ministerio, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Estudiamos ya dos parábolas, vamos a hacer una breve recapitulación. Además, algunos estuvisteis o no estuvisteis o faltasteis. Vamos a hacer una breve recapitulación de las dos parábolas y luego de los dos hechos que ocurrieron durante el ministerio de Jesús. Uno ya lo comentamos, el otro lo vamos a comentar hoy por primera vez. Muy bien, Lucas 18 habla de la oración. La oración, si nos fijamos en algo que hace mucho que no vemos, en el tabernáculo mosaico, ¿dónde está representada la oración? ¿O por qué mueble está representada la oración? Por el altar del incienso. Y el altar del incienso queda justo a la altura del corazón, en el centro. No sé si me explico. O sea, como si todo de alguna manera girara alrededor, porque fijaros lo que hay en el centro. Soy capaz. ¿Qué hay en el centro? En el centro del ser humano. Está el corazón. Está el eje que lo mueve todo, que es la voluntad. Todo gira en torno a lo que hay en el centro, ¿verdad? Bueno, si el tabernáculo mosaico representa la estatura del Señor Jesucristo, ¿qué hay en el centro? La oración. El altar del incienso que representa la oración. Y todo gira en torno a eso. Sí hay cosas más abajo, hay cosas más arriba, pero el pilar base que sostiene o que sustenta la vida espiritual es la oración. Se dice de que en el hogar, en la familia, ¿quién es el centro? ¿Quién es el pilar fundamental? Que si falla ese pilar, allá se viene todo para abajo. Pues la mujer. Es la mujer. ¿Sí o no? No es la que da equilibrio, la que realmente es el centro del hogar. Los hijos pueden estar abajo, en una posición de sujeción, o deberían estar. Abajo, entre comillas. El padre, pues arriba, y con lo de arriba también pongo comillas, en el sentido de la mayor responsabilidad que tiene de proveer seguridad, proveer protección y proveer sustento para su familia. Incluso guía y dirección. Ese es el papel del padre, ¿verdad? Pero quien está en el centro, a través del cual gira toda la familia, y si falla todo y todo se viene para abajo, es la mujer en el hogar, ¿verdad? Es la que está en contacto con los hijos, la que está la mayor parte del tiempo, la que pasa más tiempo con los hijos, la que de alguna manera le da la estabilidad y el apoyo a su marido, etcétera, etcétera. Está en el centro. Bueno, pues en el ámbito espiritual, lo que está en el centro, lo que es la esencia, es la oración. Y todo Lucas capítulo 18 gira en torno a ello. O sea, sin oración, espiritualmente no vamos a ningún sitio. No podemos esperar a obtener nada de parte de Dios, porque está escrito, no recibís, porque no pedís. No vamos a recibir absolutamente nada de parte de Dios, nada, de nada, si no ponemos en práctica lo que hoy vamos a escuchar. Nada. Practicaremos una religión, nos iremos de aquí tan campantes, pero nada va a ocurrir, nada va a acontecer en nuestra vida. Yo puedo dar testimonio por las experiencias que Dios me ha permitido vivir a lo largo de mi vida cristiana, que lo que he obtenido de parte de Dios ha sido por aplicar lo que hoy os voy a compartir. Punto.
No sé lo de los demás, no sé si les funcionó, ni si no les funcionó, ni por qué. Pero yo sé lo que yo viví. Y eso nadie me lo puede quitar. Muy bien, Lucas 18 empieza comentando una parábola de una viuda y de un juez injusto. Y la mujer era muy insistente, muy perseverante. Quería que le hiciera justicia de su opresor, de su enemigo. Pedía justicia, ¿sí? Y aquel juez, como no tenía ni temor de Dios, ni respeto por hombre alguno, no le hacía ni caso. Pero al final atendió a sus demandas por la insistencia, porque ya le incordiaba que estuviera siempre detrás de él a todas horas, insistiéndole y pidiendo y demandando justicia, ¿no? Al final, por sacársela de encima, le dio lo que pedía. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Que si aquel juez injusto le dio a aquella mujer lo que pedía por su perseverancia, por su insistencia, porque en ningún momento desmayó, en ningún momento pensó, bueno, es inútil ir con este hombre, mejor lo dejo. No, siguió y siguió. Bueno, pues cuanto más Dios, que es un juez justo, va a dar respuesta a aquellos que claman continuamente delante de él. Yo lo que obtuve de parte de Dios, lo obtuve porque era un clamor continuo. Cuando obtuve el trabajo secular que tengo de profesor, es que era un clamor continuo. Ya no digo diario, si digo diario me quedo corto, era continuo. Cuando quise encontrar la compañera, la ayuda idónea para mi vida, no era diario, era continuo. Era un clamor continuo delante de Dios, hasta que me lo dio. No paré hasta que me lo dio. O sea, tenía tanta necesidad de eso, es que no paré hasta que me lo dio, hasta que lo tuve. Era la actitud de Jacob cuando le decía al Señor, no te dejaré, el Señor le decía, déjame que ya raya el alba, no te dejaré hasta que me bendigas. Voy a estar ahí clamando y no me voy a rendir. ¿Y por qué a veces hay que esperar un tiempo? Porque ahí la fe es probada. Si tú, a pesar de que esperas, a pesar de que pasa el tiempo y aún no tuviste la respuesta, pero sigues orando, ¿qué estás demostrando? Confianza, fe en que tarde o temprano Dios te va a responder. Entonces ahí estás demostrando fe. Por eso al final de la parábola de la viuda y el juez injusto hay algo en lo que pocos reparan, pero es de tremenda importancia. Estoy en el versículo... ¿Estáis en Lucas 18? Yo estaba en Mateo. En el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? A esos que están continuamente clamando. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, o sea, hallará ese tipo de fe. Hallará ese tipo de fe que viene por un clamor continuo. No en vano, en Tesalonicenses dice orar sin cesar. Se refiere a eso. Es un clamor continuo. Hallará fe en la tierra, quiere decir, hallará ese tipo de fe. Hallará ese tipo de fe que tiene ese tipo de gente que no para, que está seguido, ora y ora y ora y ora. No nada más el viernes de oración, que bueno, hablar de eso. No nada más el domingo cuando ora aquí unos 10 minutos, no. No nada más de vez en cuando uno tiene tiempo y dobla sus rodillas en casa. Clamor continuo. Cuando algo realmente está ahí en tu corazón y lo deseas con toda tu alma, va a haber un clamor continuo. Y cuando hay un clamor continuo, va a generar fe. Y esa fe es la que va a hacer que venga la respuesta de parte de Dios. Y de hecho el Señor dice claramente, os digo que pronto les hará justicia. Así que cuando algo nos oprime, como le ocurría a esta mujer, cuando tenemos un problema, una situación, una circunstancia difícil, pues el Señor nos va a hacer justicia, sí. Pero nuestra parte es que el clamor esté ahí continuamente delante de Él, hasta obtener respuesta. Muy bien, eso fue lo primero. El primer aspecto de la oración es que tiene que ser constante. Por eso está escrito, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Punto. Y si no hay eso, olvídate, que no hay nada. No va a haber nada ni para ti, ni va a haber nada para mí. Sufridos en la tribulación, sí, pero constantes
en la oración. Ese es el secreto. La segunda parábola que también habla de la oración, ya comentamos de ella, la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Te repito que este capítulo es tremendo. Es de los capítulos, en mi modesta opinión, más importantes de toda la Escritura, Lucas 18. La segunda parábola es la del fariseo y el publicano. Y esta parábola claramente nos enseña la oración que Dios acepta y la oración que Dios rechaza. El tipo de oración, ¿verdad? Primero hablamos del aspecto de la constancia, de la perseverancia en oración, y ahora hablamos del tipo de oración. Aquí vemos la oración de una persona orgullosa, altiva, que se cree mejor que los demás, que se compara con los demás y los menosprecia. Y luego tenemos la persona humilde, que hace el tipo de oración que siempre Dios acepta. La oración cargada de orgullo, Dios no la acepta. Pero la oración que de alguna manera está saturada de humildad, esa es la que acepta, como la del publicano cuando golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Cuando uno reconoce cuál es su condición, ¿verdad? Cuando uno reconoce que uno no merece nada, pero uno viene delante de Él no alegando los méritos de uno, como hacía el fariseo, porque yo ayuno, porque yo doy los diezmos de todo, porque yo oro y porque yo hago esto y yo hago lo otro. No. Venía confiando y descansando en su naturaleza, en su misericordia, en su amor, en su gracia. ¿Os acordáis como aquel que estaba crucificado junto a Jesús? Nosotros estamos aquí mereciendo el justo castigo de nuestros hechos, pero ningún malicia. O sea, confesar la verdad, reconocer que uno no merece nada. Está uno muchas veces recibiendo el castigo que uno merece. Punto. Pero el Señor recibió un castigo que Él no merecía. Nosotros sí. O sea, lo recibió en nuestro lugar. Y luego le dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vino la respuesta. ¿Por qué? Porque fue ese tipo de oración humilde. Sé propicio a mi pecador. Esa es la oración que llega. El tipo de oración. Entonces, ahí claramente nos enseña cómo, con qué actitudes, con qué espíritu acercarnos a Dios. No con un espíritu prepotente u orgulloso, sino un espíritu humilde. Luego, el tercer aspecto de la oración ya no es una parábola, ya es un hecho. Algo que ocurrió durante el ministerio del Señor. Lo comentamos hace un par de domingos, el joven rico. La oración sincera. A alguien que quería saber realmente cómo estaba su condición, cómo estaba su vida delante de Dios. Y viene y le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería saber, y era una persona que guardaba los mandamientos, porque la primera respuesta que el Señor le dio fue de la Torá, de los 10 mandamientos, le citó aquellos que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes hacia los otros seres humanos, ¿verdad? No adulterarás. Ya sabes lo que dice la ley, le dijo el Señor: no adulterarás, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. Y el joven rico le contestó: todo esto he guardado desde mi juventud. O sea que su relación con las otras personas estaba bien. Y luego el Señor, digamos que puso el dedo en la llaga, porque puso a prueba cómo estaba su relación con Dios. Su relación con las otras criaturas estaba bien, pero su relación con el Creador no. ¿Por qué? Porque le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, y el Señor sabía que tenía mucho porque era un hombre rico, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y luego ven y sígueme. Y dice que se marchó entristecido. Fijaros, fue delante del Señor diciéndole: ¿qué me falta? ¿Me falta algo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fue sincero en inquirir y en buscar delante de Dios si todo estaba bien o había algo que estaba mal. La oración fue sincera, y cuando uno ora sinceramente delante de Dios porque quiere saber, porque es sincero, porque quiere caminar, porque quiere saber qué es lo que está mal con él, va a obtener la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este texto que acabamos de recordar? Que cuando la oración es sincera y la respuesta viene, el riesgo es ¿cuál? Que muchas veces la respuesta no es la que nos gustaría. Lo que viene, lo que sale de la boca del Señor no son las palabras que nos gustaría oír, es otro mensaje distinto. Y entonces el error, lo que debemos de aprender de este pasaje es rechazar
la respuesta. Y caminar como nos da la gana. Y seguir nuestra propia cabeza. Eso fue lo que hizo el joven rico. Por eso luego el Señor concluyó: más fácil es pasar el camello o la cuerda por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Tenía un ídolo en su corazón, había algo mal en su relación con Dios, porque había algo más importante en su corazón que Dios, que era el dinero, el amor al dinero, las riquezas. El amor al dinero es el origen de todos los males, y ese era el ídolo que había en su corazón. Por eso el Señor le dijo: deshazte de ese ídolo y sígueme. Pero se negó. Siguió aferrándose a ese ídolo y no quiso deshacerse de él. Así que si tú eres sincero y vas delante del Señor y le dices que está mal conmigo, Él te lo va a mostrar. El riesgo es seguir nuestro propio camino. Y el último aspecto de la oración que comenta Lucas 18, vamos a leerlo, es también algo que tiene que ver con el ministerio del Señor, a partir del versículo 35. Vamos a leerlo. Del 35 al 43. ¿Estáis ahí? Lucas 18, del 35 al 43, aconteció, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Un pobre hombre, ciego, necesitado, pobre y mendigo, ¿verdad? Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, aquí tenemos un ciego. No podía ver, no podía usar sus ojos, pero sí podía usar sus oídos y su boca. Muchas veces nos lamentamos o nos quejamos de lo que nos falta. Pero la primera lección que aquí aprendemos es a usar lo que tenemos. Si el ciego se la pasa quejando de su falta de vista y no usa lo que tiene, que es el oído y la boca, se hubiera quedado ciego. Entonces tenemos que usar, en vez de lamentar lo que nos falta, usar lo que tenemos. Y la gente le dijo, cuando él preguntó: ¿qué es este alboroto? ¿Qué pasa? Dice: Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, ¿qué pasa por aquí? Por Jericó. Entonces dio voces, empezó a clamar. Este es el cuarto aspecto de la oración que menciona Lucas 18. Empezar a clamar, a gemir, a llorar, a clamar al Señor con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón. Como dice Joel capítulo 2, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo, con ayuno, con lloro, con llanto, con todo. Eso fue lo que hizo este hombre, este ciego. Clamar al Señor con todo. Y aunque estaba ciego en el ámbito natural, en el ámbito espiritual no estaba tan ciego. De hecho tenía más vista que la multitud. Porque la multitud que le respondió: Jesús de Nazaret. ¿Y cuáles fueron las palabras que salieron de su boca? No fue: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. No. Hijo de David, que estaba reconociendo que era el Mesías. El Mesías estaba profetizado que sería descendiente de la casa de David. Tú eres el Mesías prometido. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David. Gloria a su santo nombre. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurre cuando uno está en tinieblas y uno quiere ver? ¿Qué ocurre cuando uno quiere ver al Señor? ¿Qué ocurre cuando uno quiere tener más de Él? ¿Qué ocurre cuando uno clama porque quiere ver la luz? Porque uno necesita la luz para caminar. ¿Qué es lo que va a ocurrir siempre? ¿Que se va a levantar qué?
la oposición. Se va a levantar la oposición. Siempre que tú quieras más del Señor y acercarte más al Señor, espera que se levante la oposición, porque se va a levantar. Y eso fue lo que ocurrió. Los que iban delante intentaron taparle la boca. Cállate, molestas, incordias. ¿Qué son esos gritos? Está fuera de lugar, esas voces. Estás aquí molestando. Se levantó la oposición. ¿Y qué hizo el ciego? Cuando la oposición se levantó, ¿qué tenemos que hacer cuando la oposición se levanta? Y la oposición se levanta, ¿por qué? Porque uno trata de obtener más de Él, acercarse más a Él, caminar más con Él, obtener la luz que sane nuestra ceguera. ¿Qué va a ocurrir o qué tenemos que hacer cuando se levante la oposición? Clamar más, clamar más, clamar más. Fijaros lo que hizo. Pero él clamaba mucho más. O sea, en vez de desanimarse, o en vez de desmayar o decir, uy, esto es muy fuerte lo que se levanta en mi contra, no. Lo que tiene que hacer uno es clamar todavía con más insistencia. Eso fue lo que hizo el ciego. Y eso fue lo que atrajo la mirada y la atención del Señor. El hecho de que él, a pesar de la oposición, aún clamó mucho más, con más insistencia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, cuando Jesús mandó llamarlo, traerlo a su presencia, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él fue muy claro, quiero ver. Quiero ver la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Es Él. Quiero verte. Quiero tener una nueva visión, una nueva revelación. Quiero que restaures mi vista. Lo natural tipifica lo espiritual. Quiero tener una nueva visión de ti y de lo que tú quieres para mí, para mi vida. Eso fue lo del ciego. Hay muchos ciegos en el ámbito natural, pero hay más, yo diría, en el ámbito espiritual. Y que necesitan que el Señor sane su visión y la renueve, para que uno pueda ver realmente y enfocarse en lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Y llama la atención el versículo 42, cuando dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Así como en la parábola de la viuda y el juez injusto, la pregunta es, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe, ese tipo de fe en la tierra? Aquí de nuevo la fe entra en acción. ¿Cómo ese tipo de oración, cuando uno clama con toda su alma y con todo su corazón, con lloro y con gemido, ese tipo de oración va a generar fe? Por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y cómo tuvo esa fe? Por medio de ese clamor. Ese tipo de clamor genera fe. Y ese tipo de fe es lo que llama la atención del Señor. Y luego lo que hizo, por supuesto, fue seguirle glorificando a Dios. Y eso provocó que el resto de la multitud también glorificara a Dios. Al final, el Señor recibió la honra y la gloria de la cual Él solamente Él es digno, gracias a que hubo alguien que estuvo dispuesto a hacer lo correcto y luego a seguirle siendo agradecido. Fijaros y para terminar, en Segunda de Reyes, capítulo 20, en Segunda de Reyes, capítulo 20, es un pasaje también muy conocido que está relacionado con este último texto que acabamos de leer. En Segunda de Reyes 20, uno de los pocos reyes que hubo, uno de los pocos buenos reyes que hubo en la tierra de Israel, pues hubo un momento en que atravesó por una situación difícil. Vamos a leerlo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Segunda de Reyes, capítulo 20. Cayó enfermo de muerte. O sea, una enfermedad tan grave que estaba a punto de morir. No sabemos si fue un cáncer, no sabemos si fue una dolencia cardíaca, la palabra no lo menciona, pero sí un problema cerebral, quién sabe. Tumor en la cabeza, pero la cosa es que estaba al borde de la muerte. ¿Y qué hizo? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahí es nada. Viene el mensajero, el profeta del Señor, a través del cual el Señor habla, en este caso era el profeta Isaías, y le trae un mensajito de parte de Dios y le dice, se te acabó tu tiempo.
ordena tu casa, arregla tus asuntos, porque el tiempo de tu partida ha llegado. Y fijaros qué hizo él. Entonces él volvió su rostro a la pared para no ver a más nadie ni más nada. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí está el último aspecto de la oración que estamos comentando. Con todo su clamor, con toda su alma, con todo su corazón, poniendo toda la carne en el asador. Lloró con gran lloro. ¿Qué es lo que estaba en juego? Su vida. Dijo: acuérdate, Señor, que he hecho lo que a ti te agrada. Acuérdate que he caminado delante de ti. Y le estaba diciendo en su corazón lo mismo que dijo el ciego: ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lloró con gran lloro. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, aún no había salido del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ya vino la respuesta: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. No le pasó al Señor por alto. Por eso es tan importante. Dice aquí: yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces vemos lo importante que es este tipo de oración, ¿verdad? Es importante que la oración sea constante, perseverar en oración, que la oración esté impregnada de ese espíritu humilde, reconociendo que uno no es nada, que uno no merece nada. Que la oración sea sincera y no desechar la respuesta cuando no es la que nos gustaría escuchar. Y por último, que sea un clamor desde lo profundo de nuestro corazón, con lloro y con lágrimas. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude a que esto sea realidad en nuestras vidas.